Mi madre era una persona que sí se interesaba mucho por la política colombiana. Entonces mi madre estaba a favor de Gaitán. Entonces ella decía, a mí me parece que él está haciendo cambios. Sí, fue una cosa muy dramática porque pues prácticamente inesperada, como era yo una niña todavía en el colegio, estaba haciendo mi secundaria. Entonces pues no sabe uno de política, ¿no? Sabe que hay militarización siempre. Ya uno como que estaba habituado, pero no sabíamos por qué. El asunto es que cuando muere Gaitán ese día del 9 de abril, yo iba como a la 1 de la tarde hacia el colegio. Yo iba atravesando cuando de repente unos gritos, los hombres sobre todo gritaban muchísimo, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Y yo seguí para mi clase porque no sabía en qué realidad qué hacer. Tuve que pasar también por el Siglo, el periódico El Siglo. Entonces aquello estaba incendiadísimo ya, en llamas, y yo tuve que bordear, pero ya con mucho miedo, ¿no? ¿Sí? Decidí ir por mi hermana, y lo mismo estaba ella en la indecisión de que si se quedaba allá o no. Nos regresamos a la casa por medio de toda esa bullicia tan espantosa. Estábamos aterrados. Y nos pasamos 8 días y se nos acabaron los víveres. No me acuerdo cuánto tiempo duró esa revuelta así, que de no poder salir a la calle. Yo creo que fueron como otros 8 días más. Mi madre sí decía que el pueblo estaba con Gaitán y que por eso lo habían matado. Yo soy la mayor de todos mis 4 hermanos. Somos 2 hombres, 2 mujeres, 2 hombres. Yo fui la mayor, después fue mi hermana, que es arquitecta. En el 52 hice mi curso de anestesiología, inicié la carrera, y entonces en medicina y en odontología, pues no se habla de política, ¿no? Sin embargo, la nacional sí era muy combativa. Era una universidad en donde sí se escuchaba que los estudiantes estaban en grupos y que habían conferencias. Entonces yo estudiaba y trabajaba a la vez. Y me acuerdo que los estudiantes con canicas, con bolas de cristal, les echaban a los caballos, y el caballo por supuesto que resbalaba y entonces sí, córrale, íbamos corriendo y nos escondíamos. Y entonces yo participaba, pero con miedo, pero me iba para la casa porque me daba ya mucho miedo. Entonces la vida en Colombia ha sido esa, ¿no? Sí. Los tiros, las muertes, los asesinatos y el toque de queda. Fuimos 6 hermanos. Siempre fue una vida colectiva intensa desde la infancia. Fui a estudiar arquitectura a una universidad pública, a la Universidad del Valle, y ahí empecé yo a hacer un trabajo político. Pero por otro lado estaba yo paralelamente con mi hermana, que en paz descanse. Mi hermana estudiaba economía y las dos ingresamos a trabajar en las Juventudes Comunistas. Yo en arquitectura además era líder, entonces fui a representar nuestra Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle, Ecuador, hablando sobre la formación del arquitecto. Y bueno, pues al final ya tratando de buscar una mayor cualificación, empecé a ver posibilidades para salir del país. Yo sí consideraba que saliendo del país podía cualificarme más profesionalmente, pero también hacer trabajo por Colombia. Entonces, ahora, en cuanto a la universidad, a mí el trabajo como activista estudiantil
es un trabajo que te marca toda la vida, ¿no? Sí, es una formación que yo trato de inculcarle a mis hijos y a mis estudiantes y a la persona que puedo influenciar. Es el hecho de tener una conciencia social, pero también saber que si tú eres capaz profesionalmente, puedes servir mejor a la comunidad. Entonces mi viaje para acá fue eso, ¿no? A tratar de cualificarme un poco más para poder también aportar más. Y para mí una muchacha perladita morena, una mona de ojos claros de suave piel montañera. En la primaria tuvimos un periodo que vivimos con nuestros papás allá en el pueblo. Pues la dinámica era así como en las mañanas muy temprano levantarse, ir a ordeñar y luego de eso vivíamos como a media hora del pueblo. Entonces era como colocarse sus botas, cuando llovía pues colocarse la capa e irse todos los días a estudiar. Entraba como a las 8. Mis papás nos entrenaban mucho como en lo que era la parte de la labor agrícola, de sacar la yuca. O sea, todos nosotros, o sea, mis hermanos y yo sabemos sacar la yuca, agarrar el maíz, sembrar el frijol. O sea, como que esas partes de la vida campesina fueron muy cercanas en la infancia, como hasta los 11, 12 años. Pero pues ya después nos dedicamos a la vida ya más citadina por razones del estudio. Pues básicamente de la parte que les comentaba digamos de mi periodo como estudiante, pues yo inicié en la Universidad Nacional de Colombia a estudiar enfermería en el 96, pero por algunos problemas personales tuve que retirarme. Estuve 1 año y medio, casi 2 años por fuera y volví a ingresar en el 99. Digamos que en un periodo donde como que otra vez el movimiento estudiantil estaba empezando como a reagruparse en organizaciones pequeñas y también en otras expresiones más a nivel nacional. Y la discusión como principal era alrededor de que hubiera como mecanismos de articulación entre los estudiantes universitarios de las universidades públicas y privadas en Colombia para poder trabajar, digamos, de manera conjunta algunas reivindicaciones frente a la educación y a lo que en ese momento se discutía sobre la reforma de la Ley 30, que era la ley que legislaba toda la parte de la autonomía universitaria y que justo ahorita, en el 2011, se está volviendo a reformar. Pero luego, ya pase al 2000-2001, nos involucramos con otros grupos de otras facultades y conformamos una organización estudiantil, que luego se volvió una organización nacional. Y en esa organización empecé a trabajar como vocera, que quiere decir que era como la representante pública de la organización, y pues en todas las discusiones con el Ministerio de Educación o con otras organizaciones o con los profesores o con los trabajadores, pues era como la representante. Bueno, pues yo hace 49 años vivo en México. He radicado aquí en el Distrito Federal. Vivía en Colombia, en Bogotá. Siempre mi lugar de domicilio fue en Bogotá, Colombia. En donde residí hasta la edad de 28 años, que ya contraje matrimonio y viajé a Venezuela a trabajar como anestesióloga en la Isla Margarita. Nos resolvieron con becas para venir a estudiar acá y entonces nos trasladamos a México a seguir estudiando acá. Mi marido era médico, él quería hacer pediatría, era el médico de la Universidad Nacional de Colombia y él quería hacer pediatría, pero no quería ir a Estados Unidos porque su hermano quería que fuera en Estados Unidos su especialidad. Y él decidió que fuera en México porque le dijeron que en México la especialidad estaba muy reconocida, y sí es cierto, ¿no? Él vino a estudiar al Hospital Infantil de México, en donde también yo vine a hacer un posgrado en anestesiología pediátrica.
y no pude continuar con el trabajo hospitalario debido a que tuve mi tercera hija. Entonces me dediqué a cuidar a mis hijos un tiempo hasta que el más chico ingresó al kindergarten. Y ya en ese momento decidí vincularme nuevamente con la academia y me matriculé a la universidad para estudiar la licenciatura en trabajo social. Bueno, desde que yo llegué no me involucré mucho con la colonia colombiana por tener un agobio de actividades, ¿no? Sin embargo, sí participé con mi marido en la Casa de Colombia, en donde hacíamos fiestas, tertulias, hacíamos muchas conferencias y desde ese punto de vista nunca me desligué de Colombia. Después dije, bueno, pues aquí la situación económica es difícil, no se gana muy bien, vamos a buscar otra alternativa y con otra compañera arquitecta nos vinimos a México en la idea de especializarnos. Seguimos trabajando con las diversas organizaciones de colombianos que han existido en México, ¿no? Entonces, la primera, cuando llegué, era el Centro de Estudios Colombianos. Ahí confluyeron más que todo académicos, recién llegaditos, gente recién llegada que venía huyendo de la violencia en Colombia, que también era un panorama duro, ¿no? En Colombia, vivir ahí y ver que la violencia se iba agudizando cada día más. Entonces, bueno, pues en esa época pues llegó mucha gente del M19, del ELN, había académicos que venían trabajando acá desde antes, entonces estaba el Centro de Estudios Colombianos. Después de eso se formó la Casa Colombia. En la Casa Colombia eso era la confluencia de la mayoría de las representaciones políticas que existían acá. Bueno, para mí, paralelamente era trabajar como representante, pero toda mi vida en México he trabajado como arquitecta. Entonces, también en esa época hubo un terremoto muy fuerte en México que fue en 1985. Entonces yo me integré totalmente a la reconstrucción como integrante de todo el equipo que conformó Renovación Habitacional. En 1989 marca un corte en mi vida y al finalizar ese año muere mi hermana, ¿no? Muere en el avión que explotó este cartel de la droga, le llamaban el mexicano al tipo que trabajaba con Escobar, pretendiendo dizque matar a unos sapos, a unas personas que habían cantado. Venía de regreso, porque siempre nuestro trabajo político fue paralelo, venía de regreso de un foro por la amistad que se había hecho en Bogotá, al cual yo iba a ir. Bueno, yo al final, para que fuera gente de aquí, dije, no, ponemos el dinero para que vayan representantes mexicanos. Nos vimos nosotros en la necesidad de fundar una organización contra el Plan Colombia, que fue Tercos por la Paz. Esta organización surgió más o menos en el 2000, la formamos básicamente académicos, universitarios, estudiantes. Nosotros pues logramos reunirnos diversas generaciones, confluíamos desde la vieja guardia hasta los nuevos estudiantes en esta lucha por mantener el pensamiento crítico en Colombia a pesar de la represión y de la judicialización de cuadros ya intelectuales. En la integración personal a la sociedad mexicana se dio desde el momento en que yo llegué a este país. Es decir, yo soy de las personas que agradezco los brazos abiertos con los que México nos ha recibido. Luego ahora estoy integrada en la Universidad Nacional como maestra y yo diría que en parte estoy retribuyendo un poco a la sociedad este aporte que he recibido, tratando de formar arquitectos que tengan una cualificación técnica, pero también un compromiso social y un compromiso ecológico. En el 2006, después de 3 años de haberme graduado de enfermera,
decidí que quería estudiar alguna cuestión que tuviera que ver con salud pública, que era como el área que como enfermera me llamaba la atención y que tenía más relación con lo social, o sea, como con las condiciones de vida de la gente, más allá de la enfermedad como tal. Entonces digamos que la motivación principal fue esa, porque la condición de criminalización en Colombia a partir del 2002 hasta el día de hoy ha sido muy difícil para muchas organizaciones y para muchas personas que de una u otra forma nos identificamos como izquierda en Colombia. Entonces claro que jugó un papel, pero digamos que lo determinante fue el querer estudiar y el poder contar en México con una posibilidad de beca por lo menos para poder desarrollarme profesionalmente. Pues la llegada acá a México fue, pues creo que como todo proceso de migración, un poco complicado en relación con, pues como que no tenía como muy claro con quién o cómo apoyarme para, digamos, reconstruir una vida, porque en cierta manera tiene que ver con eso, con reconstruir toda una vida. Pero creo que, o sea, mi primer contacto fue con personas de Colombia, ¿sí? Eso fue positivo. Y a nivel, digamos, de lo mexicano, creo que el acercamiento fue también a través de los compañeros y compañeras de la maestría a la cual ingresé yo, que pudiera, o sea, digamos que a partir de ahí empecé a socializar, a conocer, como a partir también de las discusiones en la maestría sobre el sistema de salud mexicano, empecé como a acercarme y a querer como también conocer un poquito más de la realidad mexicana. De hecho, hay un espacio que se conformó en la maestría y con gente de otros espacios para discutir acerca de la situación en México, y en esos espacios pues yo me acercaba un poco, que hacíamos videos y videoforos. Pero se han empezado a tejer como vínculos desde diferentes espacios, la maestría, de gente de otras organizaciones que trabajan en el tema de salud, de espacios incluso universitarios, con gente de la UNAM, con gente de otras universidades que, pues, digamos que han sido importantes. Ahí viene contingente de Frente Popular, seguido de un grupo muy singular. En la movida les digo que hay que se une a la causa. Sí, simultáneamente pues me puse en contacto con mujeres de organizaciones que estaban